Bueno, acá Pablo tiene más interpretaciones sobre el triunfo electoral del Frente Amplio. Va a leer un mensaje. Hola William, ¿qué me decís de lo que dijo Marenale? Ahora quiere bajarle la cortina al MLN Tupamaro y al MPP. ¿Será que quiere lavar la cara y olvidar lo ultraizquierda que fueron? Bueno, no vi lo que dijo Marenale, pero yo te cuento una anécdota. Hace, qué sé yo, un año y pico más o menos, hubo una reunión, no vale la pena el motivo, y me tocó estar en una, no era una reunión política realmente, me tocó estar sentado frente a frente con Marenale, ¿no? Por casualidad. Y cuando terminamos los balazos, el viejo hablaba y hablaba y hablaba hasta que en un momento dado no me pude aguantar más. Pero bueno, ahora nada, no sé lo que anda diciendo. Sí, es un artículo que salió publicado en el diario País. Dice que está por Salto y dice que ya prácticamente no tiene razón de ser el MLNT en el MPP y en la estrategia de gobierno del progresismo. Y bueno, dice que se reúne una vez por semana con el Pocho Tajani y con otro más, y que bueno, que prácticamente no tiene razón de ser. Eso, ¿no? Que le dicen MLN. Sí, vaya, ya. No, yo creo que no vale la pena mucho. El viejo es un personaje que tiene una historia interesante y lamentablemente, bueno. Volvió a la derecha fraudeamplista, Daniel de Buceo. Bueno, a ver, ¿qué estaba diciendo Pablo? Vale. ¿De qué? Lo que estaba Estamos diciendo, hablando acá con Sirio cuando fuimos al corte. Al aire. No, digo, de que yo coincido en algunas cosas, tengo matices, digo, ¿no? Tú, por ejemplo, muy inteligentemente haces una pregunta, decir, bueno, comparativamente, del 2004 al 2014, los trabajadores, ¿están mejor o peor? Entonces, claro, muchos trabajadores, yo inclusive soy trabajador, te puedo responder, y sí, estamos mejor, porque aparentemente hay algo más de trabajo, bueno, etcétera, etcétera, ¿tá? Es enmarcar en una situación y compararlo con una memoria de hace 10 años atrás, ¿no? O sea, si vamos a otros datos que emanan de las propias fuentes oficiales del Instituto Nacional de Estadística, y vemos, por ejemplo, la planilla del índice medio salario real del año 1968 al año 2014, vemos que la evolución, la variación del índice dice de que estamos peor que en el año 1971 o 72, ¿no? Por tomar, digo, la última variación que vi hoy octubre estaba, la variación del índice estaba en 131, y en el año 1900, que es del año 68 esa planilla, ¿no? De la variación del salario real estaba en el 190 y pico, más o menos, un poco de memoria, ¿no? Pero también, digo, hablando del tema de la votación, y bueno, hay una clientela que fidelizó a través de las políticas sociales, ¿no? De las prestaciones, que tanto de seguridad social como el MIDE y lo demás, que no salen de la pobreza, estadísticamente les sirve para decir, bueno, son menos pobres, son indigentes, no salen de la pobreza, quedan con la misma situación real, que no les cambia un ápice, y también frenan el proceso histórico de lucha de clase y de que la gente viva y quede cautiva del gobierno de esa política asistencialista. O sea, dicen, bueno, los tienen ahí contenidos, los tienen en los asentamientos, los cantegriles, los tienen empobrecidos, no tienen mucho futuro más que esa prestación, no tienen acceso a la tierra, bueno, a ninguno de los bienes comunes que son del territorio nacional, que son de todo el pueblo. Y después, por el otro lado, hay gente que los tienen más que nada, o que votaron en respuesta a anclajes emocionales, a decir muy inteligentemente de que el Frente Amplio es la izquierda, de que patatín, patatán, todos los cuentos habido por haber. Otros son fanáticos, proceden como fanáticos, porque inclusive se expresan como fanáticos, ganamos, como quien sea hincha de un cuadro de fútbol. Entonces, más o menos en eso movieron la campaña electoral. Los temas de fondo quedaron prohibidos y excluidos, ¿no? Hablar solamente del modo de producción capitalista, si tiene que ser o no ser, de eso no, eso está prohibido, el debate. No se habla del socialismo. No está prohibido, ¿no? Pero no se habla. No, y de una forma está prohibido. Está
está excluido de la gran prensa, solo desde lugares así como Resonando, o de, por ejemplo, no sé, el compañero Luis Córdoba, o yo qué sé, son cosas muy, son islas, ¿no? El colectivo de noticias uruguaya, el blog El Muerto, no sé, Bobruski, serán muy pocos, Surdatupa, compañero Jorge Zabalza, somos muy pocos los que planteamos algo distinto y por fuera de los que nos quieren imponer el partido de gobierno, ¿no? Y bueno, y yo lo veo así un poco por ese lado vos lo que vos decís, creo que los que saben de esas cosas, yo no me ocupo de eso, le llaman hegemonía cultural. Los tipos han logrado establecer una hegemonía cultural. Y caer a nivel educativo también, cayó a nivel educativo. Por supuesto. Eso también es parte del plan, ¿no? En amplias capas de la población, incluyendo la clase obrera, incluyendo sectores marginales, incluyendo la pequeña burguesía, amplias capas de la pequeña burguesía. Pero yo creo que el trasfondo de todo eso, o sea, todo eso no se podría dar si no hubiera un trasfondo económico ampliamente favorable. Y ese trasfondo económico ampliamente favorable se da por una mezcla de factores externos y un factor interno que es el total acomodamiento a los intereses del capital nacional, pero sobre todo extranjero, abriendo absolutamente las compuertas para la entrada y salida del capital, liberándolo de impuestos, o sea, estableciendo una política que en este contexto particular aprovecha la bonanza esa, ¿no? La coyuntura es la mejor para aprovechar esta coyuntura. Pero eso tiene un techo, ¿no? Porque vos podés vender todas las cosas de tu casa y vender todo, llega un momento que no tenés más nada para vender, vendiste las paredes, el techo, el electrodoméstico, vendiste todo, privatizaste todo, yo qué sé, bueno, llega un momento que no, podrás salir a comer afuera con lo que vendiste, la heladera, la cocina, lo que llega un momento no tenés nada. Por supuesto. Tiene un límite lógico esa estrategia de política económica, ¿no? Hasta ahora esa política, que es la que se ha seguido desde hace 40 o 50 años en este país, ha terminado en grandes crisis, porque cuando se empieza a ir el capital, se revierte el ingreso de capitales, entonces se destruye todo, ¿no? Porque la misma libertad que permitió entrar los capitales, les permite salir. En un momento dado esa tortilla se da vuelta, y cuando esa tortilla se da vuelta, los resultados han sido siempre muy malos. Y el resultado fundamental es que el país no se desarrolla ni siquiera dentro de los parámetros capitalistas, ¿no? Entonces uno tiene que pensar que, en fin, si eso siempre sucede así, va a seguir sucediendo así. Yo no creo que haya razones para pensar que esta vez es diferente, ¿no? Pero en fin, lo que tú decís es cierto, o sea, no es solo la situación económica genera el terreno favorable para una serie de cuestiones que no son estrictamente económicas, ¿no? Es evidente. Y después hay un manejo muy hábil de la cuestión política. Y yo personalmente tengo que hacer una autocrítica. Yo hasta hace unos meses pensaba que, en realidad hasta el 26 de octubre pensaba que había posibilidades de que perdían las elecciones. Debo reconocerlo, ¿no? Pero, claro, si uno lo mira fríamente, con el diario del lunes, pero justo el lunes, el diario de hoy, pero si lo mira, digamos, dice, uno razonó mal, ¿no? O sea, después de 10 años de crecimiento económico ininterrumpido, a tasas para los estándares históricos del Uruguay elevadas, yo no creo que haya ningún caso en la historia, ¿no? Ahora Silvio decía que Churchill perdió las elecciones después de la guerra, pero claro, es una situación distinta, ¿no? Yo sería interesante que alguien se pusiera a revisar, yo no lo voy a hacer, pero si hay algún caso de que un país creció 10 años seguidos al 3 y pico por ciento, 4% anual, acumulativo, y ese partido político perdió las elecciones. Yo creo que no debe haber. Bueno,
Igual es preocupante, ¿no? Que la clase trabajadora vote y festeje lo mismo que vota y festeja la burguesía, ¿no? O sea, Pero eso en que este país, que me lo expliquen Pablo, los oyentes de Resonando, ¿no? Pablo, en este país el pueblo votó durante 90 años al Partido Colorado. No, eso sí, Al lo mismo sé. de Rivera que Eso asesinó lo sé. los indios de Flores que se alió con Brasil y Argentina para masacrar a Paraguay bajo las órdenes de los ingleses, Pero hay toda una que tradición. masacró Sí, a Leandro Gómez. pero hay toda una tradición de izquierda y de Y lucha de tuvieron 90 clase, años de votando. principio de siglo, de los anarquistas, Y bueno, de los comunistas. Andá, enfocame acá. No, Dale. sí, ahora te enfoco, digo, ¿no? Enfocame una gráfica. Post-dictadura, de la Mirá, dictadura, mirá esta entonces, gráfica, a ver. algo tendría que haber por lo menos cambiado la cabeza del pueblo, ¿no? Ahí te la estoy enfocando. Va a quedar en el video la gráfica. ¿Qué es esa gráfica? ¿Qué estamos viendo, William? ¿Qué es esa gráfica? Esta gráfica son las reservas del Banco Central que no están comprometidas, o sea, que no son encajes ni depósitos, o sea, lo que se puede llamar reservas de libre disponibilidad del Banco Central. Esta gráfica le pusimos un comienzo, eso lo hicimos nosotros arbitrariamente, ¿no? En junio del año pasado, junio de 2013, y observamos cómo las reservas crecen hasta más o menos aproximadamente julio de este año. Después hay un periodo que se estabiliza y después se produce una caída bastante importante. La caída, ojo, la gráfica, nosotros la armamos, las gráficas se pueden acomodar, ¿verdad? Nosotros la acomodamos para que la caída se viera así como se ve, muy espectacular. Vamos a aclarar porque la caída es del 7 y pico %, ¿verdad? Acá calculamos la caída 7,60, menos del 8%, desde el máximo que alcanzaron en agosto hasta... Bueno, ¿y por qué me puse a ver esto yo? Porque Yo tengo una idea, pero no, te voy a escuchar. Yo tengo una idea. Yo tengo una idea porque yo veo esa planilla. Vos sabés que soy seguidor de la planilla esa de la reserva de libre disponibilidad del Banco Central del Uruguay. La sigo, pero tengo una idea. Bueno, esto a mí lo que me llamó la atención fue hace unas 3 semanas un artículo de Alfie, de Jack Alfie, que lo decía medio como al pasar, que el Banco Central estaba vendiendo dólares. Sí. Y nos hizo clic en la cabeza y dijimos, mira, este sabe, porque el tipo está en el ambiente financiero que nosotros no estamos. Sí. Entonces dijimos, bueno, este sabe, a ver qué está pasando, y pimba, aparece. ¿Cómo se explica la gráfica? Bueno, primero tenemos el crecimiento, ¿verdad? Ojo, el crecimiento viene de mucho más atrás. Entre otras cosas interesante la historia, ¿no? ¿En qué momento se empieza a publicar esto? Todos los días el Banco Central publica las reservas, todos los días, y la reserva tienen varios capítulos que son básicamente dos. Hay otros más, pero son básicamente dos, que son los depósitos de los bancos, o sea, los encajes, que eso es plata que definitivamente no le pertenece al central, porque todos los días cada banco presenta un balance de depósitos que entraron, depósitos que se retiraron, y si ese balance negativo, o sea, se retiraron más de lo que entraron, el Banco Central le tiene que devolver el encaje que corresponde a esos depósitos al banco, ¿no? A ese banco, sea público o privado. Y después está esto que, bueno, que son las reservas tendrían que ser de libre disponibilidad, o sea que no son encajes. Y después está la suma total, que es la que generalmente cuando le dicen ¿cómo son los números? Bueno, acá había 7.800 millones de dólares, más o menos, hace un año y medio, perdón, era junio, julio, más o menos de 2013. Después se eleva hasta el entorno de los 8.300 y pico, cerca de 8.400 millones de dólares. Y ahora vuelve a este nivel que estamos hablando de 7.700 millones de dólares más o menos, que es lo que están hoy, esas reservas. Acá, digamos, hay
un proceso, o sea, ¿por qué suben las reservas acá? Bueno, el Banco Central estuvo comprando dólares. ¿Y qué provocó con la compra de dólares? Bueno, evitó que bajara el dólar, porque el dólar por esta fecha del año pasado estaba abajo de 20, ¿verdad? Evitó que bajara el dólar, hizo subir el dólar y en algún momento lo llevó, si ustedes se acuerdan, a cerca de 25. Creo que en algún momento llegó el interbancario, no me acuerdo si llegó a cerrar por arriba de 25, pero si no llegó a cerrar por arriba de 25, anduvo muy cerca. Sí. Yo iba a hacer la correlación con el dólar, pero ¿qué pasó? Hay cosas increíbles, ¿no? No encontré una planilla como esta que tuviera los cierres del dólar día por día. Cosa increíble. Y te volvés loco, ¿no? Bueno, ahora hay una pregunta ahí, la tratamos de contestar. Entonces, acá tenemos el Estado vendiendo dólares, el Banco Central vendiendo dólares, ¿verdad? ¿Eso para contener la inflación, William, también? Yo pienso que sí, pienso que acá quisieron bajar el valor del dólar, entonces empezaron a vender dólares, ¿no? ¿Y no será también porque ya empezó a remesar las ganancias también las grandes empresas hacia el exterior? Ahí sí, yo pienso que algo de eso hay, Esta gráfica habría que correlacionarla con otra. Es un trabajo, sería interesante, capaz que lo hacemos. Hay otra variable financiera que está íntimamente ligada a esto, que es las tasas de interés que está pagando el Banco Central por la letra de regulación monetaria, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando el Banco Central eleva la tasa de interés que acepta pagar por las letras de regulación monetaria, retira más dinero del mercado. En definitiva, hace bajar el dólar. Cuando baja la tasa de interés que está dispuesto a pagar, acepta menos, porque el mercado generalmente demanda más títulos de que lo que el Banco Central emite. El Banco Central está emitiendo todos los días deuda, estamos hablando de letra de regulación monetaria, que es deuda con un plazo máximo de 2 años, ¿verdad? La gran mayoría está emitida a plazo de 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 mes, 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Después hay 1 año y en algunos casos hasta 2 años, pero ya es una cantidad mucho menos. Entonces, evidentemente se juega esto, juega el tipo de cambio, que lo manejan con la reserva, pero también con la tasa de interés de las letras de regulación monetaria, y juega otro factor que es lo que tú decías, ¿no? O sea, el ingreso o salida de dólares por parte de los agentes económicos, ¿no? Que es obviamente el capital, ¿no? Los trabajadores no están comprando y vendiendo millones de dólares para mover esto. Acá está jugando la SAFAP también, pero las AFAP tienen un juego muy limitado porque como el grueso del dinero que manejan, como el 80% están obligados a invertirlo en título del Estado, pero igual juegan, ¿no? Porque manejan muchísimo dinero las AFAP. Están manejando, ahora no me acuerdo la cifra exacta, pero es del orden de los 10.000 millones de dólares. Bueno, pero queríamos mostrarlo. No se pueden extraer demasiadas conclusiones, ojo. Yo no estoy diciendo con esto que hay una fuga de capitales, o sea, es un indicio, pero hay que correlacionarlo con las otras cosas y hay que trabajar. ¿Qué ibas a decir tú? No, que hay que hay dos cosas, que hay una emisión marginal de deuda en unidades indexadas que la hizo la UTE para fondearse, y el Banco Hipotecario del Uruguay también para fondearse, y la pregunta del millón siempre surge, ¿no? ¿Por qué esas reservas de libre disponibilidad que supuestamente se podrían utilizar no se usan para cuestiones públicas, ¿no? Lo que pasa es que dentro del esquema... Y se endeudan, ¿no? Dentro del esquema... Aparentemente lo que se ve, ¿no? Porque si no se usan y están ahí, y aparte se gargantea con las reservas, con todas las reservas, ¿no? Porque tú explicaste muy bien cuál parte son los encajes bancarios dentro de la composición de la reserva y cuál de ellas son de libre disponibilidad. Más o menos es una cifra parecida, o sea, en total de 16 millones de dólares, 16.000 millones de dólares
más o menos la mitad es esto y la otra mitad son encajes bancarios. Pero ahí hay otro tema interesante, ¿no? Que da una idea del potencial de este país. En los bancos hay invertidos de uruguayos entre 23 y 24 mil millones de dólares. O sea, es una cifra monstruosa, absolutamente monstruosa, difícil de imaginar. Y sabés que yo estuve viendo porque el Banco Central publicaba un informe de la cantidad de depósitos, o sea, de los depósitos por segmento, o sea, por ejemplo, cuánto tenían los depósitos menores de 100 mil dólares, cuánto tenían los depósitos entre 100 y 250 mil dólares. Bueno, y eso yo no lo encontré. Me parece que lo dejaron de publicar. Pues eso es una idea de la distribución de la riqueza. Se acabó, no publican más. Los últimos que yo llegué a ver, los depósitos chicos eran una parte insignificante, ¿no? O sea, depósitos de menos de, no me acuerdo bien la cifra mínima, por ahí 50 mil dólares, eran una cantidad muy pequeña, y los depósitos, el grueso de los depósitos eran depósitos de más de medio millón de dólares o más de $1 millón, ¿no? Que da una idea de quiénes manejan el dinero ante país, ¿no? Y de la concentración de riqueza, tema que además de ese de los depósitos, yo no escucho hablar para nada, a nadie, es como si no existiera, ¿verdad? Y fíjense si era importante, porque está hablando de depósitos de uruguayos, y sin contar los 8.000, cerca de 8.500 millones